qué los 7 pilares de nuestra fe son los que nos caracterizan? Primero, porque surge en el momento preciso y es una necesidad cardinal restaurar estas 7 verdades principalmente desde el principio. 7 verdades que no han podido ser restauradas por ninguna otra denominación. 7 verdades que no han sido restauradas por ninguna otra religión como la Iglesia Adventista lo ha hecho. Si usted, por ejemplo, mira a los testigos de Jehová, los mormones, si mira a los pentecostales, ellos no han restaurado estos 7 pilares que sí han restaurado la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ustedes saben de que la Iglesia papal, la Iglesia romana, estuvo dominando por 1260 años. ¿Usted se imagina eso? Esa cantidad de tiempo, la Iglesia católica dominando, haciendo lo que quería, dominando, cambiando las doctrinas por 1260 años. Eso es demasiado, ¿no les parece? Pero después de esos 1260 años que terminan en 1798, hasta 1798, Dios se propone levantar un movimiento, estoy haciendo un repaso, que restaure esas verdades. ¿Cuáles son esos movimientos que se levantaron después de 1798 para restaurar esas verdades? Las verdades que Roma acabó, específicamente estas 7. Los 3 movimientos que se levantaron fueron los testigos de Jehová, y los mormones, y los adventistas. ¿Por qué se levantaron 3? Porque el diablo quiso falsificar de alguna manera la verdadera religión que estaban haciendo como retoño, esa verdadera religión que quería restaurar la verdad, y tratar de disimular en ese pequeño remanente y de infiltrar las ideas. Fíjense el diablo cómo ha sido de astuto por todos los siglos. Y ha querido desvirtuar, y ha querido desmentir, y ha querido de alguna manera torcer la verdad. Por algo la Escritura dice en 1 Tesalonicenses que cuando se manifestara la apostasía o el hombre de pecado, acuérdense que la apostasía está refiriéndose a que las verdades iban a ser echadas por tierra, que los tiempos y la ley iban a ser cambiados, que el sistema del santuario iba a ser cambiado por un sistema sacerdotal terrenal. Acuérdense que hoy en día existe el pontífice haciendo las veces de sumo sacerdote. Hoy en día los sacerdotes católicos están haciendo las veces del sacerdocio de Cristo y del sacerdocio del santuario. Fíjense ustedes cómo la iglesia de alguna manera ha cambiado todo y lo ha pervertido. Sin embargo, se levantan 3 movimientos que intentan restaurar esa verdad, la verdad que fue pisoteada por 1260 años. Pero solamente una, que es el remanente de Dios, es el que restaura la verdad completa. Amén. ¿Ustedes creen que los testigos de Jehová restauraron la verdad desde 1798 en adelante? No, porque los testigos de Jehová todavía guardan el domingo. Una creencia que la inventó fue Roma, no la Biblia. Fíjense que todavía están en ese error. Los mormones guardan el domingo. Los mormones todavía están creyendo y guardando las doctrinas que Roma instauró desde muchos años atrás. Por lo tanto, nos queda una última que tenemos que evaluar si esa última restaura la verdad. Y yo les pregunto, ¿la iglesia adventista restaura estos 7 pilares que fueron echados por tierra por la iglesia católica? Así es. Por eso es que somos tan particulares. Por eso es que nuestra iglesia proclama un mensaje restaurador de verdad.
Por eso es que la misión de la Iglesia Adventista no es inventar doctrinas por inventarlas. Nuestras doctrinas son muy antiguas, nuestras creencias son muy antiguas, y el objetivo de la Iglesia, el único objetivo de la Iglesia ha sido y es restaurar la verdad. ¿No dicen amén? A nosotros no nos ha tocado traducir la Biblia, a nosotros no nos ha tocado modificar la Biblia como otras denominaciones. Nosotros no tenemos una sola Biblia para que, como quien dice, para tratar de disimular o tratar de defender nuestras doctrinas. No, porque nuestra misión no es defender errores. Nuestra misión es restaurar, que es diferente. ¿Sí? Y a partir de la restauración es donde se defiende la verdad. Y una de esas restauraciones que la Iglesia Adventista ha podido desempolvar son estos 7 pilares. Díganme ustedes si la iglesia si los evangélicos restauran la ley. ¿Ustedes creen que la iglesia Avivamiento predica sobre la ley? ¿Ustedes creen que la iglesia de los pentecostales predican de la ley? Ellos no predican porque no es su prioridad. ¿Sí ven? La iglesia de los testigos, el Salón del Reino de los Testigos de Jehová no predica el sábado porque no es su prioridad, no están restaurando la verdad. Una verdad que es antiquísima, bíblica completamente, pero no la están restaurando. La iglesia adventista sí identificó esas verdades y esas verdades son las que han sido restauradas. ¿Hasta ahí es claro para todos? Amén. Gloria a Dios. Porque nuestra iglesia, la iglesia adventista, por eso es que también podemos pecar por un error, ¿saben? Y ese error por el que podemos pecar es que como la hemos restaurado toda, porque hasta el momento, gloria a Dios, hemos restaurado no solo los 7 pilares. ¿Cuánto es 28 menos 7? No solamente hemos restaurado los 7 pilares, sino que hemos restaurado 21 creencias más. ¡Qué interesante! Por eso es que usted puede ir a cualquier iglesia, puede ir a los mesiánicos, si quiere, a los judíos mesiánicos, puede ir a las iglesias donde le predican bonito, puede irse de la iglesia, de aquí, puede irse para donde quiera, pero usted se va a dar cuenta que ninguna iglesia restaura tantas creencias como lo hace la iglesia adventista. Eso es maravilloso. Amén. Ahora, si usted se va para una iglesia donde es que predican bonito, donde es que cantan vallenato cristiano, y si usted se va a ir para una iglesia donde es que hay mucha gente y eso no le cabe a la gente de la romería, eso es diferente. Pero si usted va a ir a una iglesia para que lo traten bien y para que lo traten bonito y no para que restauren la verdad, eso es otra cosa. Pero usted aquí tiene pan en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es. Entonces a mí me da mucho pesar ver hermanitos que se van de la iglesia pensando que afuera encuentran mejores pastos. Pero yo les digo una cosa. Ustedes ya se saciaron del pan que tiene la iglesia adventista para comer migajas que caen de la mesa. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Ustedes ya se leyeron toda la luz que hay en el espíritu de profecía. Todos los libros que han escrito la iglesia a favor y defendiendo la verdad, como para que usted pueda mirar otros pastos. Fíjense, es que somos perezosos, ¿o no? Eso es otra cosa. Es que nos hemos adormilado, eso es otra cosa. Y claro, como nos hemos dormido tanto, por un lado están los dormidos, por un lado están los que no estudian espíritu de profecía, por un lado están los que no leen la Biblia, por un lado están los que no leen a nuestros escritores, los mejores pensadores de la historia. Marvin Moore, por ejemplo, es un escritor maravilloso. Fernando Chay es un escritor maravilloso. Morris Benden, un experto en justificación por la fe. Lo mejor es de nuestros pensadores y nosotros no leemos. Y por otro lado están aquellos que
empiezan a criticar la iglesia, empiezan a juzgarla, empiezan a buscar errores. Entonces, hermano, fíjense ustedes en las situaciones a veces en las que nos encontramos la iglesia. El espíritu de profecía dice que en vez de estar criticando tanto la organización, esté dándole gracias a mi Dios, porque nuestra herencia es algo que no se mueve. ¿Sí? La iglesia, la organización está fundada y administrada por hombres, eso es cierto. Y mientras esté administrada por hombres, está sujeta a errar. Pero algo seguro sí es cierto, que lo que está fundado en Cristo y todas sus doctrinas son inamovibles. Amén. Bueno, hasta aquí, ¿cómo les ha parecido? Yo quiero mostrarles hoy el santuario específicamente en esta media hora que nos queda. Y yo quiero mostrarles por qué es que Dios decide mostrar en un sistema tan simple, tan sencillo, el sistema del santuario. ¿Y por qué ese del santuario? Quiero mostrarles, quiero que me acompañen a Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del mal, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Yo me pregunto, ¿por qué no murió Adán y Eva inmediatamente pecaron? Porque ya desde un principio el cordero fue dado para el ser humano. Muy bien, esa respuesta está muy acertada. Hermana Esther. Yo pienso que el hombre no iba a morir. Yo pienso que el hombre iba a ser infinito. Pero como en ese momento comieron, entonces ahora sí morimos. Dios se propuso dos cosas al crear al hombre. Dos cosas son las que se propuso Dios al crear al hombre. Una, que tuviera vida eterna. ¿De qué placer hay para Dios crear todo tan hermoso? Ustedes vieron que cuando todo fue creado, todo era perfecto en gran manera, todo fue bueno en gran manera, todo era bello, no había muerte. Y cuando Dios decide crear todo, Él lo hace con el objetivo y único fin de que lo gozáramos para siempre. Esto no, yo les hago ¿el hombre fue creado inmortal? ¿Fue el hombre creado inmortal, sí o no? El hombre no fue creado inmortal. El hombre fue creado para que tuviera vida eterna, una vida extrínseca y condicionada. Es distinto. Para poder que perpetrara la vida, tenía que comer del árbol de la vida, ¿sí o no? Por lo tanto, no tenía vida eterna, no era inmortal en sí mismo. Además, la Escritura dice que el único inmortal es ¿quién? Es Dios, la divinidad, nada más. Ahora, fíjense que una cosa es que fueran creados para tener vida eterna condicionada en el Padre, para que tuvieran una vida condicionada en la deidad. Cuando el hombre pecó, ¿por qué fue vedado y por qué inmediatamente se le puso querubines en el árbol de la vida? ¿Y para qué? Para que no vivieran eternamente en pecado. ¿Sí ven? Entonces no es que el hombre haya nacido inmortal. La creencia de la inmortalidad la instauró fue Satanás cuando dijo: no moriréis.
Ahora, si Satanás le dijo no moriréis, ¿eran porque eran inmortales o mortales? No, porque eran mortales. Eran porque eran mortales. ¿Ven ustedes qué interesante? O sea, la naturaleza del hombre no fue creada inmortal, sino condicionada. Pero Dios se propuso de que tuvieran vida eterna, no a partir de ellos, sino a partir de alguien más o algo más. Y esa vida era la que iba a sostenerla Dios a través del hombre. ¿Cuánto estamos entendiendo ese concepto? ¿Sí? Entonces, un resumen. Dios no creó al hombre inmortal. Dios lo creó mortal condicionado. Es decir, Dios lo creó. Si usted quiere vivir eternamente, no peque para que no muera. La Escritura dice, no toques del árbol del conocimiento de la vida del bien y el mal. Mientras no lo toques ni no lo comas, vas a vivir y vivir y vivir, porque tienes el fruto del árbol de la vida. Pero Satanás le dijo, eso es mentira, no moriréis. Entonces quiere decir, si les dijo no moriréis, eran porque eran mortales. Eran mortales. Era porque quería Satanás y meterle la idea al hombre de que no iban a morir. Entonces, el primer propósito de Dios era que tuviéramos vida eterna. Y el segundo propósito de Dios al crear al hombre era que tuviéramos una libre acceso a Él. Que no hubiera una distancia entre Dios y el hombre. Cuando es una evidencia exacta de que el hombre tenía libre acceso a Él, era cuando Dios se paseaba por el jardín. ¿De acuerdo? Se paseaba libremente por el jardín. Y cuando preguntó al hombre, ¿dónde estás? ¿Quién fue el que se escondió de quién? El hombre fue el que se escondió de Dios. ¿Y por qué se escondió el hombre de Dios? Porque él sabía que había pecado, que había hecho algo malo. Y ya tenía vergüenza de presentarse y mostrársele la cara a Dios y decir, Dios, es que pequé así caripelado, ¿sí? Entonces fíjense que en el momento en que el hombre peca, pierde ese acceso, ese libre acceso a Dios. Y ya están condenados a morir. ¿Por qué no murieron? Es la pregunta. La respuesta la encontramos en Génesis 3:21. Yo les voy a invitar para que miren Génesis 3:21. Luego Jehová Dios hizo vestidos de piel para Abraham y para su mujer y los vistió. Fíjense que para Adán y los vistió. Fíjense que aquí cuando el hombre peca, no mueren inmediatamente. ¿Sí o no? Ahí no mueren, sino que dice que les puso unas vestiduras de pieles y los vistió. ¿Qué pasó allí? Murió un cordero, que era la representación de lo que iba a hacer Cristo por nosotros. Exactamente. Ahí muere alguien o algo en lugar de Adán y Eva. Por lo tanto, cuando yo peco, tengo dos opciones, ¿cierto? O morir yo porque pequé, o que alguien muera en mi lugar. ¿Sí o no? Y aquí Dios decide, yo no quiero que el hombre muera. ¿Qué sentido tiene haber destruido al hombre para siempre después de haber creado una creación tan maravillosa? Entonces lo que Dios se propone hacer es que haya una reconciliación, o sea, el número 2, lo que él perdió, y a partir de ese cordero tener ¿qué? Vida eterna, que el hombre no muriera. Quiero que me acompañen a Romanos para que ustedes vean cuáles son las exigencias de la ley. La palabra de Dios en Romanos capítulo 6 versículo 23 dice, vamos a ver, Romanos 6, 23 es un versículo muy conocido. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte.
Pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la condenación del pecado? La muerte. Si nosotros hemos pecado tanto, ¿por qué no hemos muerto? Porque casualmente por eso murió el Cordero para darnos la sangre de Cristo vuelve a que para vida eterna, para que nos separemos. ¿Será que la muerte a la que se está refiriendo aquí la Escritura es la muerte temporal? ¿Qué tipo de muerte? O sea, el Señor murió La muerte eterna. para justificar nuestro pecado. Exactamente, hermano. Eso es. Cuando nosotros pecamos, estamos condenados a morir. Punto final, ¿cierto? Fíjense qué concepto tan sencillo. Si usted peca, tiene que morir. Pero fíjense que aquí, desde el principio, Dios le quiso enseñar algo a Adán. Ellos tenían miedo porque estaban condenados a morir, por eso se escondieron. Porque la sentencia inminente, ellos dijeron, ahora sí, como nos está llamando, nos llama es a que muramos. Pero Dios no tenía placer en eso, en matarlos inmediatamente. ¿Para qué? Si no nos hubiera creado. Exactamente, si no, no nos hubiera creado. Entonces, en ese momento, cuando el hombre peca, inmediatamente dice, voy a matar. ¿De dónde sacó las pieles? Tuvo que haber matado un animal o dos al menos para darle a cada uno la piel, una prenda. Quiere decir que alguien murió en lugar de esos de Adán y Eva para que ellos tuvieran ¿qué cosa? Vestido, para que ellos tuvieran esa reconciliación. Ahora tenemos varios elementos aquí. El primer elemento que tenemos es, quiero que me ayuden a sacar las conclusiones, y aquí las tengo, para que ustedes vean que estos mismos principios son los que fueron establecidos en el sistema del santuario. El primero es que la pena se ejecutó en el animal, ¿sí o no? Sí. La pena se ejecuta en el animal. 2, la muerte del animal restaura la relación rota con Dios, ¿sí o no? Claro, porque es que, dime. Exactamente, ese animal está restaurando la relación que se rompió con Dios, ¿sí o no? Tercer elemento, los vestidos indican que Jesús hizo por ellos lo que ellos no podían hacer por sí mismos. ¿Sí ven? Quiere decir que los vestidos indican de que como ellos ya estaban indefensos, ¿sí? Ellos estaban como en el, bueno, ya, aquí viene la muerte. Estaban desprotegidos. Aquí ya nos vamos a morir. Pero en ese momento es cuando Dios dice, no, prefiero que muera alguien en su lugar para que ustedes tengan vida, la recuperen, no mueran, ¿sí? Y el cuarto elemento es que de ahora en adelante el pecador se iba a beneficiar de un cordero sustituto, ¿sí o no? De ahora en adelante, cada vez que el hombre pecara, tenía dos opciones, o morir él o llevar un cordero. Ahí es cuando se instaura, a partir de ahí es cuando se instaura. Fíjense qué sencillo, y voy a empezar a hacer un dibujito aquí para que vean ustedes qué sencillo es. A partir de ahí Dios instaura un sistema de sacrificios. Acepten por fe que esto es un altar de sacrificio, ¿ok? Aquí el altar de sacrificios queda instaurado para siempre, para que a partir de ahí el hombre entendiera que iba a poner sus esperanzas en un animal. Pero ¿será que era simplemente en un animal? ¿Qué dice Apocalipsis? Que Cristo fue inmolado ¿desde qué? Desde la fundación del mundo. Por lo tanto, cada vez que un pecador mataba a un animal, estaba poniendo sus esperanzas en el Cordero de Dios que iba a morir, en su lugar. Cada vez que el hombre pecaba, cogía el corderito, él con sus propias manos, cogía el cuchillo y él mismo lo degollaba. Tremendo, ¿no? Él mismo degollaba el animal. Ahora, fíjense que muchas veces el israelita se abstenía de pecar por dos situaciones. Una,
porque no tenía plata todo el tiempo para comprar un cordero y matarlo, o sea, comprarlo para matarlo. Imagínense, ¿cómo le parece? ¿Cuánto vale un cordero hoy en día? Como 300.000. Imagínense lo que un pecadillo y usted tener que comprar el animal, sacrificarlo porque usted pecó. Y usted le toca, y segundo, se abstenía de pecar muchas veces porque él estaba viendo el sufrimiento de ese animal. Y no solamente eso, Juan, también podemos decir, en Patriarcas y Profetas menciona que Adán, o sea, se arrepentía tremendamente de haber pecado al momento que él tuvo que matar el cordero. Sí. Pienso que es lo mismo que sintió el Señor Jesús cuando Adán pecó y Dios cuando entregó a su Hijo para salvarlo. ¿Cuántos de ustedes han visto cómo muere un animalito en un matadero? Yo tenía como 12 años cuando vi matar a una vaca. Y esa era para la carne, el expendio del pueblo. Yo me volví vegetariano como 6 meses. Después se me olvidó. Quedé traumatizado. Eso nos pasa, se nos olvida. Y después seguimos comiendo como si nada. Y qué terrible. Lo mismo pasa con los pollos, el sufrimiento de los pollos. ¿Ustedes han visto cómo sufre un pollo? ¿Ustedes han visto cómo transportan esos pollitos que no se pueden ni mover, entumidos? Esos pollos a veces con llagas, a veces con problemas en la piel, enfermos, con fiebre, y así en pechuguita asada. Hermanos, un mataganado así de grande, vea. Era más o menos un mataganado así. Un mataganado es un cuchillo así de grande. Y se lo metieron por aquí, así en esta. Ustedes saben que aquí tenemos un huesito. Pues se lo metieron por aquí, ¡tarán!, hasta el fondo. Hermanos, los ojos del animal, cuando sabía que iba a morir, las vacas lloran y aúllan porque ellos saben cuándo van a morir. Y al pecador le tocaba matarlo con sus manos. Le tapaba los ojitos al cordero, cogía el cuchillo, confesaba su pecado. Padre, mentí. Padre, le pegué a mi esposa. Confesaban sus pecados, el que fuera. Los transfería hacia el animal. Ese pecado se lo ponía al animal, le tapaba los ojitos y degollaba completamente el animal. Eso representaba que el hombre a partir de ese momento quedaba como libre de pecado, justificado. Y ahora, ¿sobre quién cargaba la culpa? Sobre el animalito. Ahora entienden cómo es el proceso de lo que hizo Cristo por nosotros. Yo les hago una reflexión ahora. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy cuando pecamos? No estamos haciendo lo mismo. Infortunadamente. Porque nos desvinculamos de este sistema tan... Miren cómo no lo sabemos de memoria. Pero no lo estamos vinculando a la realidad. Cuando pecamos no estamos haciendo nada. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos burlándonos del sacrificio costosísimo de la sangre del Cordero. Todo lo que le costó a Jesús sacrificarse, morir por nuestros pecados, y nosotros seguimos en las mismas. Nosotros no estamos transfiriendo nuestros pecados a Él. Simplemente confesamos y confesamos y confesamos. Como eso es simbólico, como eso es virtual, como ya no tenemos que matar el animalito porque ya él murió. ¿Ustedes no creen que eso es más peligroso, más delicado? Porque es que no estamos jugando ahora con un animal, sino con la sangre misma del Cordero de Dios, que murió en su lugar. ¿Cuánto estamos entendiendo esto? Entonces, cuando nosotros
no estamos matando ya al animalito, sino que estamos matando al sacrificio superior, a un mejor sacrificio, que es el sacrificio de Cristo, entonces nosotros estamos, por eso la Escritura dice que cuando nosotros seguimos pecando ya no hay más que remisión de pecados y quedamos a la deriva. Porque claro, nos estamos burlando de esa sangre preciosa del Cordero. ¿Hasta ahí es claro? Vamos a ver, por ejemplo, ese sistema tan sencillo. Miren ustedes, por ejemplo, el caso de... el caso más representativo para entender lo que significaba el sustituto, es decir, morir alguien en mi lugar, lo encontramos en Génesis capítulo 22, versículo 2. Génesis 22, 2. Toma ahora tu hijo único, a Isaac, a quien amas. Ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham cogió su muchacho, cogió la leña, cogió el fuego, subió hasta el monte Moria. Y el niño le dice: oye padre, aquí está el cordero, aquí está la leña, aquí está el fuego, el cuchillo y las sogas para atar al animal. ¿Y dónde está el cordero? Esta es la mejor forma de interpretar lo que Cristo hizo por nosotros, en nuestro lugar, en nuestra condenación, para que recuperáramos la vida eterna. Fíjense ustedes que Dios nos creó no para crearnos y morir y que nos pudriéramos en el polvo. ¿Eso qué sentido tiene? Nos amó tanto y fue tan significativa nuestra creación que dio su propio Hijo. ¿No les parece? Es un amor increíble. Ahí es cuando vemos que Dios ama verdaderamente a sus criaturas, a todo lo que crea. Nos ama tanto, pero tanto nos ama Cristo, y somos tan significativos dentro de su creación, que cuando pecamos no nos dejó perder, sino que entregó a su Hijo. Dios mismo se hizo carne. Y ustedes sabían, hermanos, que el monte Moria, que registra esta escritura, en ese mismo lugar se construyó el templo de Salomón. En el mismo monte Moria se reconstruyó el templo de Herodes. Y en el mismo monte Moria, ahí fue donde Cristo caminó. Y en el monte Moria, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, en ese mismo lugar va a descender la Nueva Jerusalén. Fíjense ustedes qué significativo es ese lugar. Yo los invito para que miren el monte Moria en internet y memorícenselo y grábenselo bien, porque de ahí se desencadenó todo el sistema de sacrificios y el concepto de restitución. Miren lo que dice Génesis 22, 14, para que ustedes vean qué es lo que significa el cordero. El versículo 14 dice: y Abraham llamó ese lugar Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Jehová proveerá. ¿Qué fue lo que Cristo proveyó en lugar del pecador? Un cordero. ¿Qué fue lo que cuando Abraham fue a degollar a su hijo? A propósito, ¿ustedes sabían que la muerte de Jesús era degollada y no en una cruz? Él murió en una cruz, fue por el sistema romano en el que vivía en esa época. Pero si los judíos hubieran aceptado a Jesús, no hubiera muerto bajo las manos impías, sino que hubiera muerto como sacrificio en el altar del santuario. Ojo que esto es revelador. ¿Entienden eso? Como los judíos lo rechazaron, miren, noten que Jesús no muere en el santuario, en el altar de sacrificio. Curioso, debió haber muerto ahí, por el mismo sacerdote. Acuérdense que cuando Cristo fue sacrificado, cuando Cristo fue crucificado, el corderito salió, brincó,
se le escurrió de las manos al sacerdote. Eso está en la Biblia, ¿lo han visto? ¿Han leído? Se le escurrió de las manos al sacerdote porque ya todo sacrificio era inválido. Murió fue en manos de ajenos, de romanos, cuando en realidad debió haber muerto en ese mismo lugar. Ojo lo que les voy a decir, debió haber muerto en el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo en el monte Moria. ¡Qué tremendo! Jehová proveerá, sí. Pero pues según lo que se dice en la Biblia, el Señor no tenía que ser muerto por nadie, sino morir, digamos, una muerte, aunque fue sacrificado en los golpes que le dieron, pero pues más que todo por su padre. Claro, independientemente de que hubieran muerto los romanos o no, como no murió en el altar de sacrificio en el santuario, porque él debió haber muerto ahí, obviamente, por los mismos sacerdotes, porque vamos a cambiar un poco la historia. Supongamos que los judíos hubieran aceptado a Jesús, ¿sí? Cristo hubiera llegado a la puerta del templo, ¿sí? Como Isaac, hermano, esto es tremendo. Exactamente como la actitud de Isaac, hubiera Jesús muerto. ¿Qué hizo Isaac? Ayudó al papá Talo. Tremendo. Y cuando Abraham cogió a su hijo y lo sentó en el altar, le ató los piecitos, y dice el Espíritu de Profecía, que él ayudó al papá a atar los pies. Qué tremendo. Dijo, bueno. No hizo resistencia. Voluntariamente Isaac se iba a sacrificar. Qué tremenda fe la de este muchacho. Igualmente, si los judíos hubieran aceptado a Jesús, Jesús hubiera entrado hasta la puerta del altar inmaculado y sin pecado. El sacerdote lo hubiera cogido como cogió Abraham a su hijo, lo hubiera atado al altar de sacrificios y en ese preciso momento lo hubiera sacrificado por nosotros. En cualquiera de las dos formas, el sacrificio se consumó y la sangre ahora ya estaba hecha, derramada. ¿Cuántos estamos entendiendo hasta ahí? Muy bonito, ¿no? Muy bonito todos estos conceptos. Jehová proveerá, Jehová Jireh, ¿proveerá qué? El cordero, la salvación. Entonces, el santuario en el cielo, el santuario en la tierra, empieza, se gesta es en la tierra a partir de que el hombre peca. ¿Sí o no? Yo les pregunto, ¿el santuario ya estaba antes de que el hombre pecara? El santuario era en el cielo. ¿El santuario existe desde cuándo? Desde el cielo. ¿Desde cuándo? ¿Antes de que el hombre pecara o después? ¿Antes o después? Porque el plan de salvación estaba mucho antes de que Pero si el hombre, si ya estaba antes de que el hombre pecara, el sistema de sacrificios nos dice que está dado es para remisión y expiación de pecado, y en ese momento el hombre no había pecado. Yo pienso que fue después. ¿Ah? En el momento que el hombre pecó. es por lo mismo la ley ya estaba en el cielo, pero no es la misma ley que está ahorita, que nos está que nos rige. Estaba la ley, estaba ya, pero les tocó modificarla, pues porque ya hubo unas cosas diferentes que ya se estaban sucediendo, se estaba pecando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya que vamos a codiciar a la mujer del prójimo, allá no se va a poder, en el cielo no había eso, pero entonces por eso el Señor Jesús le tocó modificarla, pero la ley ya existía. El santuario ha existido desde siempre. Que se pone en vigencia el plan de redención es cuando el hombre peca, pero el santuario ya está desde siempre. Quiero que miremos esa evidencia en Isaías capítulo 6, para que vean que el santuario ya estaba antes de que el hombre pecara. Isaías capítulo 6, versículo 1 y versículo 4. Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba ¿qué?
¿El qué? El templo. Y esto es en el Antiguo Testamento. Y dice que Isaías vio ¿a quién? A Dios, ¿en dónde? En el trono, en el templo. Pregunto, ¿entonces ya estaba el santuario en el cielo antes en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Es más, y miren que además de ver el templo en su totalidad, ve otras características que están propias en el templo. Versículo 4. Bueno, veamos desde el 2. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿A qué características se les hace este versículo? ¿Y en qué departamento vio Isaías a Dios? Tuvo que ser en el lugar santísimo, porque el único lugar donde se cubrían el rostro en el templo es en el lugar santísimo. Además de ver el lugar santísimo, Isaías en el Antiguo Testamento en el cielo, miren lo que dice el versículo 4. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclama, y el templo se llenó de humo. ¿Qué departamento es el único que tiene humo? El lugar santo. Porque en el lugar santo es donde está el altar ¿de qué? De incienso. Por lo tanto, Isaías ve ¿cuántos departamentos al menos? Ve el lugar santo, porque el lugar se llena de humo, y ve al Dios sentado en el trono en el lugar santísimo. Les pregunto, ¿entonces el santuario estaba desde antes de la fundación del mundo? Sí. Yo pienso que el santuario estaba desde el comienzo. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos creó, Él sabía que íbamos a caer en pecado, ¿cierto? Y eso yo eso. Entonces, por esa razón, yo digo que eso se hizo desde el comienzo, para cuando llegase este momento de pecado, pues tener otra oportunidad de redención. Bueno, Dios no hizo el santuario en el cielo. Dios no hizo el santuario porque sabía que el hombre iba a pecar. No. El santuario es el centro del gobierno de Dios en todos sus aspectos. Por ejemplo, ¿la ley de Dios ha estado desde siempre? Sí, y es un elemento del santuario. Les pregunto, ¿la presencia de Dios ha estado desde siempre? Sí, y es un elemento del santuario. Número 3, el pan, que significa el sustento de todas las criaturas en el universo, ¿han estado desde siempre? Sí, porque Dios ha sustentado a todos los universos desde siempre. Todos los elementos del santuario están. El candelabro ha estado desde siempre, sí, porque ¿qué significa el candelabro? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo ha estado desde siempre? Sí, el Espíritu Santo ha estado desde siempre. Y por último, el altar de incienso. ¿El altar de incienso ha estado desde siempre? ¿Quiere decir que entonces todas las otras criaturas no oran y solo los mortales los que oran? No. Las horas. Recuerden que el altar de incienso está representado y vinculado estrechamente con las oraciones de cualquier criatura, ¿sí? Además, el altar de incienso es una representación de la intercesión de Cristo. Cuando me refiero a intercesión, no solamente Cristo intercede ante el Padre por pecados, Cristo también intercede por cosas buenas. Entonces quiere decir que el altar de incienso ha existido desde siempre, porque se mezclan con las oraciones de cualquier criatura de cualquier mundo. Por lo tanto, todos los elementos del santuario están presentes, y no necesariamente tiene que estar implícito dentro del plan de redención. Ahora, cuando el hombre peca, es cuando todo el santuario se vuelca en un sistema preciso para poder dedicarse al hombre pecador. ¿Estamos entendiendo? Quiere decir que las fichas de ajedrez del santuario se acomodan de tal manera que funcione para beneficio del pecador. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios quería que el sistema de sacrificios le bastara a Israel solo con esta representación. ¿Ustedes sabían eso? O sea, Dios no,
¿por qué crea? ¿Ustedes por qué creen que Dios crea el santuario? En la tierra. ¿Por qué Dios decide crear el santuario en la tierra? Porque Él quería estar en comunicación. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y nosotros no podemos vivir sin Dios. Entonces por eso Él quería que estuviéramos con Él. Hay varias cosas por las cuales Dios decidió construir el santuario en la tierra. Una, los israelitas no se conformaron con un sistema tan sencillo en la tierra. ¿Ustedes creen que con solo esta representación era suficiente para el hombre comprender el plan de redención? Sí. Adán lo comprendió. Le pregunto, ¿Adán necesitó un santuario sofisticado con lugar santo, santísimo, atrio para poder comprender la sustitución de un cordero? No. En el momento del Edén, Adán no había santuario en ese momento. ¿Sí ven? O sea, estaba en el cielo, pero no en la tierra en ese momento. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Sí. Adán comprendió todos los elementos de vindicatorios y de expiación y de reconciliación y de libre acceso a Él a través de ese altarcito. Los israelitas no se conformaron con un sistema tan sencillo. Ojo a lo que les voy a decir. Y ya los voy a leer con el espíritu de profecía. Hermanos, esto es revelado, esto es tremendo, esto es una bomba atómica. Lo que pasa es que nunca nos hemos detenido a estudiarlo así. Porque nos detuvimos fue en los muebles, nos detuvimos fue en el altar, nos detuvimos fue en el lavacro y nos obsesionamos por comprender el significado de los hilos. Pero no estamos comprendiendo todo un sistema y la funcionalidad en secuencia del santuario y el para qué. Es otra cosa. Y desde ahora tenemos que empezar a predicar es la funcionalidad del santuario. ¿Para qué? De nada me sirve predicar un mueble, dedicar seminarios enteros predicando qué significa el altar y qué significa la madera y qué significa el oro, si no estoy dentro de un sistema de funcionalidad del santuario. Los israelitas no se conformaron en, no, Padre, escuchen esto, Padre, miren lo que le reclamaban a Dios. Todas las naciones tienen templos para adorar. Nosotros fuimos esclavos por muchísimos cientos de años. Bueno, en ese momento no eran cientos, pero sí muchos. En Egipto estaban esclavizados, ¿o no? Cuando Dios los libera, estaban acostumbrados a ver templos, momias, esfinges, bustos, templos, pirámides. ¿Ustedes creen que no estaban despampanados y sus ojos estaban aterrados viendo magnificencias, cosas tan lindas? Y le dice los israelitas a Dios, y nosotros que no vamos a tener nada para mostrarle al mundo. Eso tan sencillo le vamos a mostrar al mundo. Dios siempre ha querido la sencillez. Dios siempre quiso que con eso sencillo fuera suficiente para nosotros. El israelita dijo que no. El israelita le exigió a Dios un templo para adorar. Y les voy a leer el texto bomba donde dice que es así. Y Dios decide morar con su pueblo y construir el templo, no por cumplirles el capricho, sino para mostrarles en definitiva todo el plan de redención en ese templo. Mire lo que dice, esto lo encontramos tomen nota de esta cita porque es muy clave, La Educación, página 35. Dice, el pueblo, mire que lo que digo no es mentira, pero el pueblo era tardo para aprender la lección. Acostumbrado en Egipto a las representaciones materiales más degradantes de la deidad. ¿Ve que sí? Estaban acostumbrados a ver templos. Y dice,
era difícil que concebiera la existencia o el carácter del invisible. Compadecido de su debilidad, Dios le dio un símbolo de su presencia y les dijo: me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Sí? Dios decide construir un templo más sofisticado. Bueno, ya tengo que terminar, pero les voy a resumir. Dios dice: ok, vamos a hacer un santuario. Ese santuario, el templo que Dios decide hacer, lo hace con 3 puertas, 3 cortinas. Aquí está la presencia de Dios en una nube. Aquí está la ley. Aquí está el pecador. La única puerta a la que tenía acceso el pecador era a la primera. Entraba aquí, libre, entraba y salía, entraba y salía. Pero en estas dos, fíjense ustedes los obstáculos que el hombre ya tenía para tener acceso a Dios. Cuando Adán y Eva no habían pecado, nada de esto existía. El hombre tenía acceso directamente a Dios. El hombre tenía acceso directamente a la ley. Cuando el hombre peca, Dios le quiere mostrar a Israel. Fíjense que eso no se explica. Dios pone 3 puertas para mostrarle al pueblo de Dios que ahora no va a ser tan fácil llegar hasta el Padre. En la primera puerta, que es la entrada del santuario, puede entrar libremente a sacrificar él. Sacrifica su animal, pero para poder tener acceso, el hombre nunca más, desde que pecó, pudo tener acceso a Dios, jamás. El único que tuvo audiencia con Dios el Padre fueron muy poquitos, pero todos no. Moisés fue el único que tuvo audiencia con Dios, pero esos son casos excepcionales. Aquí voy a colocar al sacerdote y aquí voy a colocar al sumo sacerdote. Acéptenlo por fe. El pecador entraba, confesaba su pecado, mataba el animal. Aquí ya el pecador quedaba libre de todo pecado en el altar de sacrificios. Él se iba libre, pero le entregaba la sangre al sacerdote. Y ahora el sacerdote entraba, ahora el sacerdote entraba al lugar santo. El lugar santo también se le conoce como lugar de intercesión, para no volverlo tan técnico. Lugar de intercesión. Lugar de intercesión. El único que podía penetrar esta puerta era el sacerdote. ¿Qué quiso enseñarle Dios a su pueblo ahí? ¿Qué lección le quiso enseñar Dios a su pueblo? El pecador mata, confiesa, le entrega la sangre y ahora la parte es ¿de quién? Del sacerdote. El único que podía entrar por esta puerta al lugar de intercesión, o sea, fíjense que ya se acercaba más al Padre. El único que podía hacerlo era el sacerdote. ¿Qué nos quería enseñar Dios con eso? Fíjense que ya había un mediador. Para poder yo llegar hasta el Padre, tenía que hacerlo mediante alguien. ¿Sí? Ahora, tenía la sangre que representa a Cristo, el Cordero que murió en mi lugar. Ahora, esa sangre muerta, ese Cordero muerto, de nada sirve si no lo entronizo aquí. Entonces ahora hay alguien vivo, un ser vivo que hace las veces mías y Él es el que entra. ¿Para qué? ¿Y por qué entraba sangre? ¿Para qué sangre?
¿Qué dice la escritura? Sin sangre no hay remisión de pecado. ¿Qué representaba esa sangre? ¿Por qué la entraba? ¿Para qué la entraba? ¿Para qué la entraba? Él entraba esa sangre y la entraba hasta aquí. Aquí había un altar de incienso. Él aquí la que quemaba esa sangre, mostrando de que el hombre había pecado, y dice: Padre, mira esta sangre. Yo quiero que esta sangre que el pecador entró, por favor, ten misericordia, e intercedía. ¿Y por qué? Lugar de intercesión, ¿por qué intercedía? Porque nosotros no podíamos hacerlo. Tenía que hacerlo el sacerdote, que intercedía por mis pecados con esa sangre quebrantada. Y él representa a Cristo. Y este sacerdote también representa a Cristo. Con esto termino. Dentro de 8 días vamos a explicar en más detalle este lugar y este lugar. ¿Les parece? Dentro de 15, sí. Entonces, hasta ahí es claro para todos, ¿cierto? No se pierdan la clase dentro de 8 días, porque si no se pierden el hilo. Inviten amigos. Dentro de 15, porque se pierden el hilo. Está muy bueno, ¿cierto? Está muy interesante, fue muy claro el concepto. Yo creo que no fue complicado. Y yo les voy a pedir, hermanos, que por favor no se olviden de estos conceptos, porque los vamos a seguir estudiando dentro de 8 días. Que mi Dios los bendiga. Muchas gracias. Y que esto sea algo para edificar la iglesia. Amén. Que mi Dios los bendiga. Vamos a colocarnos de rodillas, vamos a orar. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por tu infinita bondad y misericordia. Gracias porque tú dispusiste un sistema sencillo pero muy significativo para el pecador, porque tú quisiste que no muriéramos sino que tuviéramos vida eterna. Y a través de nuestro pecado fuimos condenados a morir, pero tú nos enseñaste desde el principio de que preferiste que muriera alguien en nuestro lugar para que nosotros siguiéramos gozando de esa vida eterna. Gracias porque a través de Jesucristo, el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo, a través de Él pudimos obtener la expiación, la reconciliación, a través de Él pudimos recuperar la vida eterna. Gracias por ese Cordero que fue inmolado por nosotros. Gracias porque cuando pecamos no estamos condenados a morir irremisiblemente, sino que ponemos nuestra esperanza en ese Cordero que murió para que nosotros así tengamos la vida eterna. Amén. Gracias porque a través del sistema del santuario tú quieres enseñarnos el significado de la salvación y lo que está haciendo Jesús en nuestro favor, que es intercediendo por nuestro pecado. Yo te suplico, Padre, que por favor aceptes nuestras oraciones en los méritos de Jesucristo, para que por favor aceptes nuestras oraciones por la intercesión de Jesucristo. No tenemos méritos en nosotros porque hemos pecado. Hay barreras que nos distancian, que son el pecado. Cuando Cristo muere, todas las puertas que impedían el acceso a ti fueron rotas. Esas puertas fueron rasgadas de arriba abajo, dando a entender que ahora tenemos libre acceso solamente a través de Jesucristo. Gracias porque a través de Jesucristo obtenemos la reconciliación. Gracias porque a través de su sangre obtenemos reconciliación. Y gracias porque la combinación perfecta entre sangre y ministerio del sacerdote en el santuario celestial nos hace más que vencedores. Gracias por Jesucristo, porque a través de Él pudimos tener la vida eterna. Gracias porque por Jesucristo somos justificados ante los requerimientos de la ley. Gracias porque a través de Jesucristo aplacamos la ira del Todopoderoso. Gracias porque ahora estamos reconciliados ante ti. Permítenos, Padre, tener una semana muy feliz, muy tranquila, en orden y próspera. Danos fuerzas, salud y que podamos hacer nuestras actividades sin problemas. Gracias por este sábado que nos diste. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias. Que Dios los bendiga y una feliz semana.